triumph for man, one giant leap for mankind. En 1969, los Estados Unidos pusieron un hombre en la Luna, un logro gran por los esfuerzos del hombre. Cuanto más hombres parecen lograr por sus propios esfuerzos, menos considera a Dios. Aquí es donde los Estados Unidos están hoy. Humanismo es la filosofía de la vida y está pasando abajo de nuestros líderes, a nuestro sistema educativo, a nuestros niños. La única cosa que el humanismo no puede lograr es la salvación eterna. Aunque la mayoría profesa ser cristiana, solo 28% cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y debe interpretarse literalmente. A través de las décadas, este porcentaje ha estado disminuyendo continuamente junto con porcentaje de cristianos en general. 309.9 millones de gentes viven en los Estados Unidos. 28% es solo 89.3 millones. Eso significa que 229.6 millones de gentes probablemente sin salvación. Solo hay 3 países que tienen una población más que 230 millones de gentes. Estamos en necesidad desesperada. En nuestra zona objetiva del suroeste de los Estados Unidos hay 59.400.630 personas. Nosotros somos los Jennies. Dios nos ha llamado a la obra de sembrar el suroeste con el Evangelio de Jesucristo y plantar iglesias bautistas independientes en esta región. Somos enviados por la Iglesia Bautista Shalom en Norte Tonawanda, New York, bajo el liderazgo del pastor Roland Mills. Estamos sirviendo con Worldwide New Testament Baptist Missions. Yo nací en Lansing, Michigan y crecí un católico romano. Nunca encontré la paz en esa religión. Siempre me había preguntado cuál era la verdad. Después de leer el plan de salvación de Dios, concluí que era exactamente lo que estaba buscando. Cuando tenía 18 años, confiaba en Cristo para mi salvación. Después de graduarse de la escuela secundaria, me mudé a Schaumburg, Illinois, donde comencé a asistir a Iglesia Bautista Bethel. Fue allí donde Dios me llamó al ministerio pastoral y me guió a Ambassador Baptist College, mientras que en la escuela asistí a la Iglesia Manuel Bautista en Kings Mountain, North Carolina. Aquí tuve el privilegio de servir en el ministerio del hogar de ancianos, la escuela dominical, el ministerio de autobús y ayudar con los proyectos de mantenimiento. Después de graduarse, me mudé a North Tonawanda, New York, para servir con Pastor Roland Mills. Charity tuvo el privilegio de crecer en un hogar cristiano donde Cristo fue el centro verdadero de la vida. Ella nació en North Carolina y se mudó a New York, donde su padre plantó Iglesia Bautista Shalom. Ella fue salva cuando era muy joven. Ella siempre tenía un deseo de ministerio. Ella trabajó hacia eso por ir a la escuela bíblica en el otoño de 2010. En la escuela ella sirvió a la Iglesia Bautista Emmanuel, donde ella estaba involucrada en el ministerio de niños, el ministerio del hogar de ancianos, ministerio de la juventud y el ministerio de autobús. Ella fue bendecida para ir en un viaje de misión a Brasil. El Señor nos guió nuestro camino y en noviembre de 2013 nos casamos. Durante mi tiempo en la escuela,
Dios me estuvo hablando a mi corazón para establecer iglesias. Mientras que yo estuve en la escuela, yo hice mi práctica como misionero en la Iglesia Bautista Libertad en Las Vegas, Nevada. Fue allí que Dios empezó a trabajar en mi corazón sobre ministrando en el suroeste. Charity y yo continuamos orando por el siguiente paso que Dios nos haría ir en el ministerio. Dios continuó dándome un deseo por el suroeste y tuvimos paz en seguir esa dirección. Creemos que Dios nos está dirigiendo para comenzar una nueva iglesia en San Clemente, California, llamado el Pueblo Español junto al mar. Es el hogar de casi 70,000 personas y crece sin una iglesia bautista dentro de las 30 millas. Con la situación de tráfico en el sur de California, esto es una larga distancia. Se encuentra en la costa a medio camino entre Los Ángeles y San Diego. Debido a su proximidad al océano, propiedad es muy caro. De las 10 propiedades más caras en los Estados Unidos, 5 de ellos están en California, con Los Ángeles y San Diego es el número 8 y 9. Se suele decir que no hay clase media, que son ricos o pobres, lo que resulta en muchas personas sin hogares. El clima brinda oportunidades durante todo el año para conocer gente y contarles la maravillosa gracia de Jesús. El sur de California es muy culturalmente diversa. En San Clemente, más que 20% de población es hispana. Aprender español es uno de nuestros objetivos. San Clemente es el parte más austral de Orange County, donde casi 55% no se adhieren a ninguna religión. De los que asisten a la iglesia, el 57% asiste a la misa católica. Millones en el suroeste están sedientos por la agua viva. ¿Qué parte harán ustedes para alcanzarlos? Por favor, únanse en oración con nosotros mientras buscamos siguiendo la voluntad de Dios para nuestra familia. Looking out across the sea of human need, many are confused and lost. Millions now are dying far away from thee, by the waves of life are tossed. Let me not be guilty of ignoring them, O Lord, looking after things of earth or on my own reward. To not know the love of Calvary they cannot afford. Bring their faces into focus, Lord. Bring their faces into focus,